CICIG asegura que la corrupción es la que unifica todo el sistema político del país y que los partidos políticos reciben financiamiento ilícito para sus campañas. Vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre descubre que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti tenía asignado a su despacho 39 armas de fuego. Diputado Jaime Martínez Loaiza admite que recibió de Chico Dólar 1.100.000 quetzales para la campaña, pero que fue en forma de préstamo. Además, Suri Maiterrio Sosa acciona ante la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, para ser inscrita como candidata a la presidencia. Y en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva investigado por corrupción y tráfico de influencias. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. Hoy fue presentado el informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en materia de financiamiento de los partidos políticos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es contundente. La corrupción es la unificadora del sistema político del país. El financiamiento ilícito de la política está enraizado en todos los niveles, pero un actor determinante es lo que la Comisión llama el recaudador, que tiene contactos con las élites empresariales y estructuras criminales. El recaudador moviliza recursos para el candidato presidencial, adquiriendo compromisos oscuros con los donantes. Muchas veces se queda con parte del dinero y al conseguir este fundamento para llegar al poder, tiene incidencia en el gobierno de turno y se presta al tráfico de influencias. Iván Velázquez da un ejemplo. Gustavo Alejos, el principal financista del exmandatario Álvaro Colom Caballeros. Un ejemplo paradigmático lo constituye el caso del señor Gustavo Alejos en la UNE. Es un recaudador que se enriquece y construye redes durante el gobierno de Álvaro Colom. Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y hasta convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Financista y operador de Colom, durante las campañas electorales de 2003 y 2007, influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este periodo, las empresas vinculadas con él fueron beneficiadas por contratos públicos y su hermano y su padre fueron nominados como candidatos a diputados por la Unidad Nacional de la Esperanza. Gustavo Alejos reconoció públicamente que apoyaba con financiamiento a Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, a Roberto Alejos de Todos y a La Gana. Además de estos ejemplos, Iván Velázquez también brindó los de Gloria Torres, hermana de la ex primera dama Sandra Torres Casanova, quien creó una red de alcaldes para recibir fondos ediles, por lo que fue investigada y acusada de lavado de dinero. También se ejemplificó el caso de José Armando Yort Quiteño, principal financista de la campaña del FRG, que encumbró a Alfonso Portillo Cabrera hasta llevarlo al poder. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Luego de que la CICIG evidenciara el financiamiento ilícito que se les estaba dando a los partidos políticos, incluido el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, el diputado Mario Taracena Díaz Sol, diputado por esa agrupación política, salió en defensa de los señalamientos que se hicieron contra la administración del expresidente Álvaro Colom Caballeros. Según Taracena, el exmandatario tuvo muchos problemas porque cuando se enteró de que su gobierno había sido infiltrado, tuvo que tomar decisiones drásticas. Respaldamos la situación de la CICIG, porque lo que dicen sí es cierto. Y yo en ese tiempo era de la UNE también,
Y recuerdo que hubo movimientos de gobierno y cosas bien serias por todo esto del Yuyo y todas estas cosas, que yo creo que el indicado, y lo deberían de ir a buscar, es a Álvaro Colón, que está en el Parlacén, que le pueden hablar y que les cuente todos los movimientos que tuvo que hacer, porque sí lo habían infiltrado. Es Colón el que tiene que contestar eso, porque hubo cosas gruesas, pero gruesas, así como dicen. Miren, a este señor que mencionan, solo lo mataron. O sea, fue cosa seria. O sea, ahí hay narcos, hay una cosa bien desagradable donde Colón tuvo que tomar decisiones bien duras, cambió de secretario, pasaron muchas cosas. Yo no me acuerdo bien y no quisiera meterme en el tema, solo les digo que él es como que él cuide su pedacito y que él dé sus declaraciones y explicaciones y la tiene porque actuó correctamente. Eso quiero dejar bien claro. Álvaro Colón actuó correctamente en el momento que la embajada le hizo ver lo que le había pasado y lo habían infiltrado, actuó correctamente. ¿Sabe usted? La CICIG en ese mismo informe da a conocer que los gastos de campaña en Guatemala son excesivos. El comisionado de la CICIG califica de excesivos y desproporcionados los gastos de campaña electoral que realizan los partidos políticos. El TSE ante eso no puede hacer mucho. En Guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados. La manera como los partidos y candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta para el financiamiento ilícito. Y los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes. Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado a la democracia guatemalteca. Velázquez afirma que en la campaña anterior el PP, Líder y UNE Gana superaron los gastos de campaña electoral. Los partidos grandes con expectativa de éxito invierten cientos de millones de quetzales, pasando por encima de los límites establecidos por la ley y sin explicar el origen de sus fondos. En la campaña de 2011, la mayoría de partidos gastó más de lo que reportó al Tribunal Supremo Electoral. Y el Partido Patriota, el Partido Líder y la coalición UNE Gana superaron ampliamente el techo de gastos establecidos. En las elecciones generales del 2011, el PP gastó en exceso 101 millones de quetzales según el TSE y según Acción Ciudadana fueron 189 millones. La UNE 56 millones según el TSE y según Acción Ciudadana 83 millones de quetzales. En tanto, Líder habría gastado en exceso 67 millones según el TSE, pero para Acción Ciudadana fueron 114 millones de quetzales. Otro de los ejes tocados por CICIG en ese informe de financiamiento de partidos políticos es las empresas constructoras de obra gris y también, por supuesto, los medios de comunicación. Uno de los secretos a voces y principal foco de corrupción en Guatemala es la construcción de obra gris, desde los contratos con empresarios de la construcción y el listado geográfico de obras dentro del Congreso conforman un entramado de corrupción en torno a la obra pública. Unas redes político-económicas ilícitas construidas alrededor de diputados y alcaldes que articulan redes de constructoras y ONGs a las que canalizan obras públicas que permiten el enriquecimiento ilícito de sus integrantes, así como el financiamiento de las campañas electorales. Unas estructuras articuladas desde empresas constructoras que financian campañas electorales para obtener a posteriori la adjudicación de las obras públicas. Pero también hay un financiamiento indirecto en la política que provoca que ciertos partidos accedan al poder, pues ya colocados en la presidencia obtendrán millonarios contratos. El monopolio de la televisión VHF. Que desde los medios de comunicación puede realizarse una suerte de financiamiento indirecto de la política a través de ceder espacios para infomerciales disfrazados de notas periodísticas en noticieros televisivos y radiales, posicionar a líderes políticos, vetar a otros en la cobertura noticiosa y pactar tarifas diferenciadas por tiempo de aire.
Existe además, lo advierten en el cuadro presentado, de qué modo un monopolio en la televisión del sistema VHF existe en el país y de qué manera ese monopolio incide directamente en las elecciones. Acción Ciudadana reaccionó al informe presentado por CICIG y señaló que esto solo evidencia que la política es un mercado en donde los mejores postores pueden comprar y vender el poder. Para Manfredo Marroquín, la única solución es un cambio profundo a la ley electoral y de partidos políticos. Creo que es una muy completa radiografía del funcionamiento del sistema de partidos políticos en Guatemala, cómo ese sistema en los últimos 20 años degeneró en un mercado abierto de intercambio de favores, donde todo se compra, todo se vende, y donde realmente ya la política perdió su esencia, ya no hay contenidos ideológicos, programáticos, sino simplemente los partidos son empresas de negocios que utilizan el sistema precisamente para acceder al presupuesto nacional y desde ahí agenciarse de contratos millonarios que les sirven para reproducir el sistema y mantenerse vigentes en la política. Creo que sería iluso pensar que de este árbol ya envejecido pueda salir un buen fruto. Así que yo creo que el reto de aquí en adelante es transformar el sistema político. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias al volver a las 8:45. Vamos con las noticias. ¿Sabe usted? El actual vicepresidente de la República, el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, dio a conocer que en el despacho de la vicepresidencia de la República se descubrieron 39 armas de fuego, algunas de calibre regular, otras de calibre pues bastante grande. El vicepresidente Alejandro Maldonado dio a conocer que se descubrieron casi 40 armas de fuego que estaban bajo el resguardo de la administración de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Maldonado se pregunta qué hacían pistolas en la vicepresidencia. Por lo pronto, estas se trasladaron a las SAS. Es que encontramos en el inventario una cantidad de armas que estaban depositadas en la vicepresidencia y que ordenado que se envíen inmediatamente a las SAS fuera de nuestro alcance. En la vicepresidencia no necesitamos armas, necesitamos conciencia. No lo sé por qué estaban ahí, seguramente por objeto de seguridad, pero no tengo en este momento el listado, pero creo que eran algo así como 39 armas, pero eran armas, algunas de alto calibre y otras de calibre regular. Maldonado manifestó que se seguirán haciendo revisiones y de ser identificados nuevos hallazgos los dará a conocer. Por el momento señaló que en los próximos días se podría conocer un informe de su gestión. En la línea telefónica tengo al coronel Jorge Ortega, vocero de la Presidencia de la República. Coronel, buenas noches. Juan Carlos Sandoval les saluda. Mi pregunta es si están de acuerdo con lo expuesto por el señor vicepresidente de la República, el doctor Maldonado Aguirre. Coronel. Muy buenas noches, Sandoval, aquí. Gracias por la oportunidad. Parece ser de que no llegó la información completa a la vicepresidencia. El 27 de marzo del 2014 estas armas fueron embaladas y se ingresan a lo que corresponde al inventario de la SAS, en vista de que cuando se desmantela el procedimiento del Estado Mayor Vicepresidencial en la jefatura de Portillo, estas armas pues quedan dentro de las instalaciones, pero no están sujetas a ninguna estructura hasta que entra la SAS. Es en ese momento en que el 27 de marzo del 2014 son embaladas, ya están estas armas en bajo resguardo
hay un acta que consta del estado de las armas y no son armas de grueso calibre, son de 9 milímetros y 38, Smith y Wesson. Así que creo que no llegó la información completa y estas ya están bajo el resguardo de las AAS en el inventario y en el almacén respectivo. Leonel Ortega, pero pues utilizando la misma lógica que el doctor Maldonado Aguirre, ¿qué tienen que estar haciendo esas armas asignadas a la vicepresidencia de la República? Bueno, en su momento el Estado Mayor Vicepresidencial tenía personal de seguridad, el cual fue reducido a la mínima expresión cuando se termina el Estado Vicepresidencial y pasa esto a control de lo que es la Secretaría de Apoyo a la Presidencia y Vicepresidencia, hoy SAAS. ¿El resguardo de las armas es total, señor vocero? Así es, están embaladas, la mayoría de ellas están en mal estado, son armas antiguas, ya que tuvieron prácticamente su vida de uso, pues ya finalizó, la mayoría de ellas están en mal estado. Te lo agradezco mucho, coronel, feliz noche. Gracias, igualmente. El coronel Jorge Ortega, vocero de la Presidencia de la República, pues asegurando que hubo pues falta de información para el señor vicepresidente de la República, el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, en cuanto a un lote de armas de fuego que fue asignado a la vicepresidencia de la República. Según el coronel Jorge Ortega, pues hubo falta de información para el señor vicepresidente. He de contarle que en los temas políticos, la aspirante a la presidencia por parte de Visión con Valores Viva, Surimaité Ríos Sosa, se hizo presente a la Corte Suprema de Justicia, esto con el objetivo de buscar pues su inscripción como candidata a la presidencia de la República. Tenemos que recordar que la inscripción de Surimaité Ríos Sosa ya fue denegada por parte del Registro de Ciudadanos y en 2 ocasiones por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, aunque con un voto disidente, esto por acatar el artículo 186, inciso C de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos al clima. Buenas noches y bienvenidos a este jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y nuevamente con Claudia Méndez Arriaza. Quique, ¿cómo estás? Sigue siendo jueves de Sisi, Claudia. Sigue siendo... No, yo ya dije que me niego. Jueves de Paches, pero sigue siendo jueves. Yo soy la gran defensora del jueves de Paches y estoy segura que nuestros invitados acá también defienden el jueves de Paches, ¿sí o no? Así es. Yo siempre como Paches todos los jueves. Jueves es de Paches, pero también hay que hacerle justicia a la CICIG y yo creo que no es el día de la CICIG, no es la semana de la CICIG, creo que es el año de la CICIG, es el año de la CICIG. Vamos a compartir en esta primera parte del programa con Manfredo Marroquín, que nos acompaña nuevamente, es presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana. Y nos acompaña también Jonathan Lemus, investigador investigador del tema de los partidos franquicias, el término que hoy salió acuñado también en ese informe de la CICIG el día de hoy. Así que bienvenidos a ambos. Gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Y un poco detrás de cámara hablábamos sobre cómo nuestros 2 invitados han acuñado desde los campos en los que trabajan 2 términos que han sido determinantes y que hemos escuchado esta mañana. Jonathan lanza en el 2012 una investigación en la cual dice: hay partidos franquicia en Guatemala. Y Manfredo viene denunciando ya ante varios años atrás la empresa electoral. Ha dicho el comisionado Iván Velázquez, Jonathan, que el partido franquicia simplemente es una ficha que está lista para cada evento electoral y para venderse al mejor postor. Explícanos tú, ¿qué significa eso? Sí, en efecto, esa es una de las variantes del partido franquicia. Cuando surge el concepto de partido franquicia, que como tú bien apuntabas, se da en el 2012, hace 3 años precisamente, hablábamos de que en ese momento queríamos estudiar cómo los partidos creaban sus organizaciones internas. El argumento era que los partidos, para no incurrir en esos costos de crear organizaciones, que en cualquier otro país del mundo pues los partidos crean organización territorial, en Guatemala lo que los partidos hacían era que utilizaban, digamos, la marca del partido y la cedían a líderes locales temporalmente
para el tiempo de elecciones, para que estos fueran los que desarrollaran la organización y a cambio recibían la candidatura con ese partido. Básicamente la lógica detrás de este concepto es de que la política se convirtió en una cuestión transaccional. Claro, hay una cuestión financiera que podría ir también, pero básicamente era un intercambio. Yo te doy organización local y el Partido Nacional pues me da la candidatura. Es básicamente en eso consistía el concepto, y luego pues también tenemos las variantes como esos partidos que se convierten en fichas, que luego son distribuidas para aquellos que no quieren crear la organización y cumplir con los requisitos de la ley electoral. Que fue un poco parte de lo que hablaban hoy en el informe con respecto a Café, por ejemplo, o incluso a MR, que lo estaba por utilizar Alejandro Sinibaldi. Este es ese otro tipo de partido que existe, que está en la ficha, que a veces, bueno, incluso la Gana, que en este momento ni siquiera se está utilizando, porque su secretario general, que renunció, el secretario general dice él, y su secretario adjunto están vinculados en este tema del Chico Dólar. Esa es la otra figura también, Jonathan, esa figura del partido que se guarda, sí, se mete en una gaveta y cuando se requiere se vuelve a sacar. Pero yo creo que incluso los partidos grandes en la actualidad manejan el concepto de franquicia, es como una empresa, ¿no? Si yo quiero crecer y no tengo el capital para hacerlo, busco vender mi marca para que otro incurra ese costo administrativo, costo operativo. Es la clave del descubrimiento, tanto una ficha guardada como un incluso gran el partido que iría en primer lugar en las encuestas. Ahorita yo considero que es un claro ejemplo de partido franquicia, porque se basa mucho en los liderazgos locales, no es un crecimiento interno, sino que es ese crecimiento de tercerización de la organización, si lo ponemos en Ahora, Manfredo, escuchamos hablar a Jonathan y escuchamos la palabra franquicia, escuchamos la palabra mercado, venta, y pareciera que estamos hablando más bien en términos de mercado. Y tú dijiste empresas electorales, ¿de qué, cómo se puede explicar que hablamos de política pero hablamos de compra-venta y de este tipo de transacciones? Sí, bueno, complementario al concepto de franquicia electoral, nosotros desde el 2003 hablamos de empresas electorales, porque, bueno, la franquicia se da cuando ya existe el partido, pero en realidad el partido nace con una visión totalmente mercantilista, es decir, va a servir para hacer transacciones, no nace con una filosofía política, ni nace con un grupo que tiene un pensamiento ideológico de determinada tendencia. Cada vez más los partidos en Guatemala nacen como una oportunidad de hacer negocios. Y yo diría, no es el caso de todos, porque sería injusto decirlo, pero sí de la mayoría. De la mayoría, y lo triste de esto es que ha funcionado, ha funcionado. Nosotros en los estudios desde el 99 demostramos que los partidos que más invierten, que más gastan en una campaña, son los que obtienen el mayor número de cargos a puestos de elección popular y normalmente también obtienen el gobierno, ya sea en la primera o en la segunda elección que participan. Es decir, que es un modelo que es rentable, paga. Parte de ese concepto, usando los dos conceptos, los dos términos, y especialmente el tema de que mientras más se invierte en una estructura, esa es la que más potencialidad tiene de ganar, pero no simplemente que sean franquicias o empresas, sino que buscan, por ejemplo, estructuras regionalmente que tienen acceso ya a algunas alcaldías que ya tienen bajo control, y eso genera el dinero, eso genera los frutos para poder, de las mismas obras, de los listados geográficos de proyectos, estas cosas, que sea ese el mecanismo a través del cual se generan esos ingresos. Ese es el concepto en general, Manfredo. Sí, y por eso precisamente lo que se busca con la reforma electoral es quitarles ese espacio de discrecionalidad a los partidos, que es gigantesco, porque la ley, recordemos que los obliga solo a tener organización territorial en 12 departamentos y en 50 municipios, y el resto se subasta, bueno, todo se subasta, pero el resto se subasta más aún. Entonces yo creo que esa distorsión, porque al final es una distorsión de lo que debería ser un partido político, y que los mismos legisladores han ido protegiendo, porque no han querido legislar para cambiar ese sistema, es lo que nos ha llevado a esta crisis. O sea, la política se volvió una moneda de cambio, ¿verdad? Ahí ya no hay contenido programático, ideológico, de liderazgo. Ahí todos
el lenguaje es dinero. ¿Cuánto tenés? Jonathan, hablemos de eso, el financiamiento de partidos políticos. ¿Cuál es la ecuación perfecta o cuál es la ecuación que va a funcionar? ¿Financiamiento público, financiamiento privado, una mezcla de ambos? ¿Dónde está la salida? A partir del reporte que se publica hoy de CICIG, creo que obviamente el financiamiento es el tema que tenemos en la agenda. Ahora, cuando yo escuchaba la intervención del comisionado, creo que académicamente sí podríamos hacer un poquito de una modificación quizás al argumento, porque se dice que el financiamiento causa el sistema de partidos políticos que tenemos. ¿Y cómo lo modificaríamos? Yo creo que es una relación que va en las dos vías. Yo no creo de que se pueda decir de que el financiamiento es la única variable. Y antes de haber tocado este punto, quería mencionar el hecho de que este modelo de partido, ya sea empresa electoral o partido franquicia, existe porque tenemos un sistema donde el clientelismo es posible. O sea, tenemos una estructura como país donde es mucho más fácil llegarle al electorado a través del clientelismo. Entonces, cuando existe el clientelismo, obviamente los costos de campaña aumentan y es ahí donde se abre esa puerta para que entre ese financiamiento que obviamente, como se demostró hoy, es espurio, es ilícito en la mayor parte de los casos, pero no podríamos decir, digamos, de que solamente por ahí está el problema. Regresemos a ese planteamiento. Tú desafías un poco el argumento que estás sosteniendo, el argumento central. Entonces, ¿cómo lo planteas? Yo considero que no podemos dejar completamente de lado el financiamiento privado, porque incluso en el estudio de CICIG se habla de un financiamiento que tiene un contenido programático, o sea, y lo vemos en las democracias modernas, o sea, yo soy de derecha o de izquierda o lo que sea, y yo voy a meter mis recursos en esa causa, ¿no? Yo creo en la libre empresa, o yo creo en un Estado que tenga más intervención en la economía, y yo voy a financiar a los partidos que vayan por ahí. Yo creería en un partido ecológico, por ejemplo. Exacto, entonces ¿Se tú tienes convierte derechos. legítimo mi financiamiento? Exacto, porque es una causa la que quieres defender. El problema es que no tenemos un sistema de partidos programáticos. Entonces, cuando no existe ese sistema, por mucho que uno quiera defender una causa, no son los partidos los medios para hacerlo. Entonces yo tengo que hacer una fundación, o tengo que hacer una ONG, o cualquier otra forma de activismo, digamos, para defender mis causas. Entonces yo creo que sí tenemos que poner en perspectiva el problema y darnos cuenta de que tiene que ir en dos vías: mejorar la fiscalización del financiamiento para que sea transparente y sepamos quién financió a qué partido, pero a la vez que haya una transformación en el sistema de partidos políticos para que yo pueda financiar un partido y me sienta cómodo haciéndolo. Bueno, pero obviamente por parte del modelo es que este informe era un informe sobre el financiamiento de los partidos políticos. Aparte está la estructura de la persecución penal en contra de la corrupción, que es la que estamos viendo constantemente que se está llevando a cabo, y aparte que lo recomendó él al final, que es que se dé apoyo, que aunque no es perfecto, dijo, se le dé un apoyo a la propuesta de reformas a la ley electoral y de partidos políticos en la línea de lo que el TSE planteó. Pero hay otro tema más profundo que plantea, que tú lo has planteado también varias veces, Manfredo, es el tema de la cobertura del espacio de medios, porque un altísimo porcentaje del recurso que se utiliza para hacer campaña es obviamente en espacios de radio o de televisión principalmente, y eso absorbe un porcentaje alto del presupuesto, pero además obviamente implica que hay control, porque él habla de los infocomerciales y de mecanismos que permiten, bordear esos reglamentos que están vigentes. Sí, mira, hay dos grandes disparadores del gasto de una campaña electoral. Uno es el factor tiempo, o sea, cuán larga es una campaña electoral, y el otro son los medios de comunicación. Entonces, lo que se busca en un sistema electoral que pretende que el dinero no capture a la política es controlar esas dos variables. Tiempo. Guatemala tiene una de las lapsos de campaña electoral más grandes de América Latina. El promedio está en mes y medio, 45 días, aquí estamos todavía en casi 4 meses, 90 días y pico, ¿no? 3 a 4 meses, entonces es muy largo ese periodo. Eso obliga a los partidos obviamente a desplegar un esfuerzo financiero muy grande. Y la otra variable es que los medios de comunicación no tienen ningún tipo de control sobre este tema. De hecho, lo que se está buscando es que el tribunal sea el único contratante de los espacios de medios y haya una fórmula más que garantice más equidad en el reparto de los espacios de medios. Pero evidentemente esto tiene un costo, porque Guatemala ha ido en la ruta contraria a todos los países del resto de América Latina, y es que ha ido cediendo el control de
de los de las frecuencias. De las frecuencias. Pero hay una alternativa, Manfredo, porque por ejemplo, son usufructos. Sí. Y es una legislación que se ha modificado, de hecho, 2 o 3 veces en los últimos 5 años. Entonces, podría simplemente condicionar esos usufructos para que en 45 o 60 días de campaña se otorgue una hora al Estado, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, para que sea este el que reparte de manera equitativa y igualitaria esos tiempos en radio o en televisión, porque son frecuencias del Estado, que están simplemente en usufructo a los privados. Entonces, obviamente estás cambiando la condición del usufructo, pero es que el Estado no recibe nada a cambio de esos usufructos. Exactamente, ese es el problema, y eso que tú planteas existe en los medios oficiales, pero los medios oficiales ya son prácticamente inexistentes en Guatemala. Pues que existe la TGW, y para de contar, no, el canal no sé si todavía funciona. Está concedido a una organización. Entonces el Estado se ha venido despojando a sí mismo de sus propios medios. Entonces un Estado raquítico que no puede frente a los poderes privados que manejan el control de los medios. Pero aquí está Jonathan tratando de equilibrar la balanza y nos dice primeramente el financiamiento privado no es del todo, no hay que satanizar del todo el financiamiento privado, toda vez se cuente con sistemas de fiscalización y de hacerlo transparente, puede ser legítimo. Ahora lanzo la pregunta, ¿hay que acortar la campaña electoral? 1, 2, ¿es la solución hacia los medios de comunicación conceder el tiempo a la autoridad que rige las elecciones? Bueno, vemos que en la legislación tenemos un tiempo de campaña de 3 meses, si no estoy mal, pero al final termina siendo de 4 años. Considero, y esa es una apreciación personal, que la solución no pasa por tener una ley prohibitiva. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que es un problema de sistema. Si lo vemos desde el punto de vista económico, digamos, ¿por qué necesito estar en campaña 4 años? O sea, somos seres racionales, no, nadie quiere gastar tanta plata realmente, o sea, ninguna persona... si no te cuesta nada. Bueno, sí, pero aún así, una persona racional trata la manera de disminuir sus costos. Ahora, la razón por la cual tenemos campañas tan largas es por esa debilidad de los partidos políticos. Porque en una democracia moderna, un partido político dice algo de la persona. Si yo soy republicano en Estados Unidos, usted va a saber cuál es mi posición con respecto a los impuestos, con respecto al aborto, con respecto a la migración, lo que sea. Pero aquí en Guatemala ser parte del partido A o el partido B no me dice absolutamente nada. Entonces yo tengo que gastar esos 4 años en darle a conocer a mi electorado o a todo el electorado de qué me trato, qué es lo que hay sobre mí que me tiene que hacer el próximo presidente, alcalde, lo que sea. Entonces yo creo que es un problema de sistema, para empezar. No creo que solamente por una reforma a la ley que diga se prohíbe la campaña de 4 años, pues se vaya a acabar el problema. Lo otro con respecto a los medios, de nuevo, yo creo que también tenemos una cuestión de la debilidad del sistema de partidos. Tenemos 28 partidos, 30 partidos por ahí, muchos de estos no se utilizan, pero a la hora de abrir el espacio para que todos estén presentes en medios, pues al final también estamos generando altos costos de información para el electorado, ¿no? Porque yo tengo que decidir entre 28 partidos y ver cuál de todas estas opciones que no se diferencian es la que tengo que escoger. Entonces yo creo que sí tenemos que ir, y no me opongo, digamos, a que se tenga que ir fomentando que haya más competencia, pero sí considero que tenemos que tomar en cuenta esas variables de nuestro sistema de partidos antes de proveer soluciones como estas. La dinámica que se da en ese caso, como decías, es que esa multiplicidad de partidos nos daría esto de que tú dices de que tienen que tener más partidos, más espacios, pero al final el tema tiene que ver con el tiro en los dos extremos. Te lo decía Manfredo, dura 4 años la campaña porque es un barril sin fondo. ¿Cuál es el barril sin fondo? La corrupción, producto de contratos con el Estado, permite que entonces tengan una cantidad sin fin de recursos, por lo cual pueden gastar durante 4 años tranquilamente. Ojo, no son los 28 partidos los que gastan durante 4 años. Hay 2, 3, 4 partidos que tienen acceso a eso. Entonces, y ahí es a donde llegamos, porque dominan el Congreso a través del listado geográfico de proyectos, logran generar su plataforma de generar ingresos. Entonces, es el gasto público, un lado, y es la libertad de que cualquiera que tenga dinero puede financiar un partido. Esos son los dos balances que nos hacen tener el modelo que tenemos, Manfredo. Sí, exactamente, y yo creo que es un modelo que ha demostrado ya suficiente perversidad, porque ha dejado al país en un atraso realmente vergonzoso respecto al resto de América Latina. Y yo creo que también tiene que ver con el ejercicio ciudadano. Yo creo que en Guatemala
estamos realmente en pañales en términos de participación. Claro, es lo que dice Jonathan. Ejercicio ciudadano. De tener partidos sólidos, no estaríamos discutiendo cuánto tiempo, cuánto dinero, quién los financia. Exactamente, entonces al final los partidos que tenemos son un espejo de la sociedad que tenemos y hay que reconocer que somos un país con una ciudadanía en construcción, con muchos atrasos debido a nuestra propia historia. Y yo diría que va a ser un proceso que, para cortar tiempos, en ese atraso que tenemos, vamos a necesitar de liderazgos muy sólidos, muy fuertes, porque son los liderazgos los que te permiten adelantarte, o la ausencia de los mismos, estar como estamos hoy, atrasados. Jonathan ha sido un estudioso a lo largo de 4 o 5 años de sistemas políticos alrededor del mundo y los ha visitado personalmente para conocerlos. Acá Manfredo nos dice necesitamos liderazgos para arrancar de nuevo y mi pregunta es muy sencilla. ¿Se rompe una era con todas estas denuncias de parte de CICIG? ¿Vamos camino hacia la creación de una nueva? ¿Cuál es esa vía de salida para formar esos partidos políticos de los cuales tú hablas? Y si encuentras un sistema político que hayas estudiado en el mundo con el que quieres hacer comparación, puedes colocarlo de ejemplo para que conozcamos. Cuando se hace ese estudio de los partidos franquicia, uno de los argumentos era de que la teoría de la elección racional dice que los sistemas están en equilibrio, o sea, es muy difícil que cambie. Y por eso es que antes de que sucediera todo esto, todo el mundo decía, pero ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no nos indignamos, pero no pasa nada? Yo creo que las acciones, investigaciones y denuncias que ha presentado el Ministerio Público y la CICIG son ese choque exógeno que mueve el sistema y que lo hace salir de ese equilibrio y que puede generar un nuevo equilibrio. El fin de la era, digamos. Exacto, yo creo, sí, estaría de acuerdo con eso. Ahora, para que esto nos lleve a algo positivo, creo que tenemos que empezar a entender la política no solamente como una cuestión de dinero, sino como una cuestión también de organización. El partido franquicia está basado en que los partidos no quieren hacer organización porque no le ven la utilidad, porque la ven costosa y no es útil para ellos. Pero si realmente se invirtiera en organizaciones, se reducirían mucho esos costos de publicidad, de aire y demás, porque las organizaciones políticas al final dan esa capacidad estratégica para poder desplegarse en territorio, para poder llegar a la población. Yo considero que por ahí hay una solución importante y, como decía Manfredo, necesitamos liderazgos que afronten ese reto de construir organizaciones y, como decía aquí, que siempre, ¿no?, construir ciudadanía. Y los partidos tienen, o los líderes políticos que se quieran involucrar a partir de esta coyuntura para el futuro, tienen que entrar por ese lado, considero yo. No hay ningún sistema político que tengamos que copiar. ¿Qué piensas en este momento de comparación? Yo creo que no, yo creo que Guatemala tiene que desarrollar sus propios sistemas, pero que siempre tengamos como principios generales, que sea legítimo, que sea representativo y, como les digo, que tome en cuenta a la ciudadanía desde abajo, que no sea una cuestión que el político solamente vea al ciudadano como un voto más, sino que realmente lo tome en cuenta en su toma de decisiones. Esa es parte del proceso, es parte de la información que está reflejada en ese informe, tanto de lo que el trabajo de Jonathan como el trabajo de Manfredo de Acción Ciudadana. Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales, porque después nosotros tendremos a Catalina Soberanis para hablar acerca del informe. Gracias, Quique. Vámonos a las redes. Nos dicen a través de las mismas, Ana María, increíble que una campaña dure 5 meses. En España la campaña para las elecciones legislativas dura 30 días. El doctor Hernández, actualmente las campañas duran 4 años. Cada 4 años, lo que es totalmente abusivo y perverso. Javier, nadie hace limonada con toronjas. Primero exorcizar la cuestión pública, empezando por el Congreso. Hugo nos dice, el informe de CICIG puede ser bueno, pero queremos nombres de financistas, cantidades, partidos, cárceles, lo que dice Hugo. Nos dice también Dulce, negocio es negocio y los medios se benefician más en época electoral. Y nos dice también Giovanni, en Guatemala los políticos desaparecieron, ahora son comerciantes, los réditos son mejores. Este será el tema que estaremos tratando esta noche también a las 10 p.m. Desde ya le doy a conocer que usaremos el hashtag financiamiento CICIG como nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa. Tenemos un segundo tema de entrevista a las 8:45. Ya estamos de regreso y nuestra invitada en este segmento no necesita mucha introducción.
la mayoría de guatemaltecos la conoce, es Catalina Soberanis, es la primera presidenta del Congreso de la República, asumió la presidencia del organismo legislativo en 1990 y hoy todos que seguimos de cerca esa conferencia de CICIG cuando se presentó su informe sobre el financiamiento a los partidos políticos, la descubrimos sentada en la mesa principal porque iba a ser una comentarista de ese informe. Y sin más preámbulos, una pregunta: las claves que usted descubre con una época y la presente época sobre ese financiamiento de partidos políticos. ¿Cómo se forma aquella democracia cristiana y cuál es la diferencia que se palpa hoy a estudiar cómo se mueve la maquinaria electoral? Sí, precisamente yo quise destacar la descripción de la evolución histórica del sistema de partidos políticos que hace en la primera parte del informe, porque creo que en gran medida esa evolución ha marcado también el papel del financiamiento de la política. Perdón, ¿es evolución o involución? Pues tenemos que reconocer que es parte evolutiva porque responde bastante también a los avances de la tecnología y de los métodos de hacer política. Tiene relación con la modernización, por lo tanto sí podemos considerarlo una evolución, pero no necesariamente con efectos virtuosos para el sistema. Si tiene efectos no deseables, efectos perversos. Hay una parte donde el informe donde va haciendo esa traslación que usted mencionaba, esa evolución en el tiempo, que parte de lo que hace es que genera cómo era el modelo político financiero en principio de la época democrática esta reciente y cómo ha ido evolucionando y cómo la inversión de parte de los grandes sectores empresariales, que era la principal fuente de financiamiento al principio de los 80s, 90s, y cómo esa va reduciéndose en proporción con respecto a otras fuentes de financiamiento que van surgiendo. Esa transición es la que también marca mucho esa primera descripción del informe. Bien, yo coincido con el enfoque que se hizo en el segmento anterior de que el sistema de partidos también es en la medida en que haya partidos programáticos, partidos con ideología, partidos con inserción territorial, con una base social amplia, requieren menos de financiamiento para el desarrollo de sus actividades. Entonces, digamos que los llamados partidos históricos, cuyo desarrollo llegó hasta 1994. La Democracia Cristiana, el Movimiento de Liberación Nacional. Exacto, el Partido Revolucionario. ¿Es el FRG el último partido político de ese corte? Yo diría que sí, aunque ya en el FRG pues ya hay una presencia un poco más fuerte del financiamiento de las campañas. El informe destaca, por ejemplo, que en el FRG se descubre a José Armando Yort como un financista colector de recursos que se enriquece a sí mismo y luego gesta ciertos favores desde un puesto en el poder. Sí, efectivamente, por eso podemos decir que aunque el FRG sí mantuvo el tema de la implantación territorial, de un planteamiento ideológico, también de un liderazgo fuerte, sin embargo ya estaba penetrado por esta nueva forma de financiamiento de la política. Una de esas partes que explica justamente, la DC tenía presencia estructural, territorial en todo el país y era el partido con más afiliados por muchos años. Y fue el que formó a muchísimos de los liderazgos posteriores que vinieron en una línea ideológica y programática. Pero luego vienen estas estructuras como el FRG, como usted explicaba ahora, y lo que logran es utilizar algunos de esos liderazgos, pero inyectarles el mecanismo de que se autofinancien con los recursos que logran con las alcaldías y los diputados distritales locales. Ahí empieza ese rompimiento que usted describe. Sí, yo creo que en alguna medida el aumento de la proporción presupuestaria que se brindaba a las alcaldías, que fue producto de la reforma constitucional, más el establecimiento de fondos también para los consejos de desarrollo, y si a eso agregamos un diseño constitucional en el cual el Congreso no solamente aprueba o imprueba el presupuesto, sino que además puede modificarlo, entonces tenemos ahí una serie de condiciones que permiten disponer, discrecionalmente de los recursos del Estado y que pueden ser la fuente de resarcimiento de esa inversión que han hecho los financistas. ¿Y qué piensa usted cuando escucha las opiniones de alguien como Jonathan Lemus, que decía en el segmento anterior,
no hay que ser tan prohibitivos y hay que pensar, por ejemplo, que el financiamiento privado puede ser legítimo, legal y genuino. Cualquiera de esta mesa se puede identificar con la causa de un partido y por ende financiarlo. ¿Suena eso con lógica para usted? Pues yo creo que lo que se está planteando de reducir la proporción del financiamiento privado versus el financiamiento público, limitándolo a un 20% y colocando un 80% desde el financiamiento público, es sano, porque a pesar de que un empresario pueda tener simpatía por el planteamiento ideológico o programático o se identifique con el mercado, digamos, con el apoyo al mercado, al Estado, como antes se decía, el asunto es que yo no creo que no ceda a la tentación de tomar el teléfono y hablar con el amigo y con aquel con el que tiene una afinidad. Parte de lo que también se plantea en el informe es justamente en esa transición. Se mal llama financiamiento privado en algunos casos, porque de todos modos es un financiamiento privado que sale de las contrataciones con el mismo Estado, que por medio de la corrupción regresa al que financió originalmente y lo vuelve a reinvertir en financiar otra campaña. Para efectos prácticos, el dinero público que pasa a manos privadas por medio de un contrato corrupto y ese dinero corrupto vuelve a regresar como financiamiento privado al sistema. Sí. Entonces, le llamamos financiamiento privado a una gran parte del financiamiento que realmente es corrupción con el Estado, Catalina. Claro, eso era también una de las cosas que hoy describía el informe, es decir, la hoja de ruta que sigue el financiamiento, de forma que esa inversión inicial va reciclándose y va circulando en nuevas inversiones que a su vez tienen nuevos créditos dentro del Estado. Se forma un círculo vicioso. Y es ahí donde quedan excluidos esos otros financistas más pequeños, porque no tienen las bolsas tan grandes como la tiene el presupuesto del Estado, de donde pueden seguir escarbando. Por eso es de que terminan marginando al empresario que tal vez con un corazón de nobleza, digámoslo así, quiso donar porque quería hacer algo, o una Claudia Méndez Arriaza que dice, voy a donar 100 quetzales para un partido ecológico, como dijo hace un momento, y dice, claro, ok, yo lo dono, pero después resulta ser que esos 100 quetzales son así, comparado con los volúmenes impresionantes de dinero que salen porque hicieron el negocio de la agüita mágica o algún otro negocio de ese tipo, ecológico también, por cierto. Sí, exacto. Ese modelo que también es lo que nos está generando el que se colapse el sistema de financiamiento privado de todos modos, porque es dinero del Estado el que estamos usando. Sí. Por eso es que se plantea, digamos, cómo se rompe ese círculo vicioso. Se decía que uno de los elementos es acortar las campañas, es decir, que estas sean más breves para que los partidos gasten menos, que se cambie la proporción entre el financiamiento público y el privado, que el Tribunal Supremo Electoral maneje los recursos. Pero si no se toca con un enfoque sistémico, por ejemplo, todo el tema de la ley de compras y contrataciones, los controles cruzados del financiamiento que se pueden dar a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, de la Superintendencia de Bancos, de tener algún acceso a la ruptura del secreto bancario en casos en que haya sospecha de financiamiento ilícito o de lavado de dinero, es decir, cruzando esos cambios en diferentes leyes, pero también fortaleciendo institucionalmente esos controles, creo que sí se puede enfrentar este fenómeno. Controles más rigurosos, en pocas palabras. Catalina, yo quisiera aprovechar que se encuentra usted acá y que tiene una vasta experiencia en conocer la política guatemalteca y que está siempre tomándole el pulso a lo que sucede en nuestro sistema. ¿Cómo se interpreta lo que hoy está sucediendo? Por un lado llevamos un proceso electoral, pero por el otro llevamos una cruzada contra la corrupción, como nunca antes se ha visto, de manos de CICIG, especialmente, que irrumpe en este escenario. ¿Es el final de una era y el principio de otra, Catalina? Primero quisiera referirme a la coyuntura, que creo yo que el proceso electoral está irreversiblemente impactado por la crisis y por el descubrimiento de estos hechos. Es decir, este proceso electoral no va a ser un proceso regular y normal. Y luego, pues sí, decir que sí puede constituirse en un punto de inflexión. ¿Pero en qué sentido lo digo? Lo veo como una oportunidad, pero que todavía, en la medida en que no se aprueben las reformas legales, ni se proceda, digamos,
que veamos el desenlace de los juicios, de las investigaciones que se están iniciando. En este momento es eso, una oportunidad, pero que no debe ser desaprovechada ni por los propios partidos políticos, ni por las fuerzas sociales, ni por el movimiento social, que yo creo que tiene la gran oportunidad de que de este movimiento surjan nuevos liderazgos. ¿Debemos suspender elecciones con esto? Pues al principio se planteó que existía la posibilidad de recalendarizar las elecciones, más bien utilizar este término de recalendarizar, porque de todas maneras el cambio de la autoridad para el 14 de enero no se modificaba. Es impostergable. Y eso puede ser flexible, porque antes las elecciones eran en noviembre y la segunda vuelta era como el 28 de diciembre. Lo que eso acortaba era el tiempo de transición entre un gobierno u otro, pero no es un cambio que afecte lo sustantivo. Y por otra parte no iba a alterar los derechos adquiridos de quienes ya estuviesen inscritos. Pero bueno, esa fue una determinación que no se tomó. Tampoco se planteó en la reforma a la ley electoral algún artículo transitorio que lo hubiese permitido, y a estas alturas yo lo que señalaba hoy es la enorme responsabilidad que va a pesar sobre el Tribunal Supremo Electoral de convertirse en el gran contralor y el gran saneador de este proceso político electoral. Esa dinámica del informe tenía al final unas conclusiones y unas recomendaciones. Planteaba muy claramente el comisionado que, y él así se identificó, un grupo de extranjeros que venía a decir y a fiscalizar y a plantear temas, no iba a poder resolver los problemas al final del país. Es una tarea que nos toca a nosotros como ciudadanos, como autoridades, como medios, como analistas y especialmente como personas que han tenido esa experiencia, Catalina. ¿Cómo retomamos ahora en este momento este esfuerzo y damos seguimiento a muchos de los planteamientos que ahí surgen? Sí, efectivamente, el comisionado y las investigaciones también nos trasladan una responsabilidad a la sociedad, a los actores políticos. Yo creo que en este momento los partidos políticos tienen que escuchar estos planteamientos, tienen que escuchar a la ciudadanía que pide un recambio, que pide un acto de madurez de los partidos y de responsabilidad frente a la ciudadanía de corregir el rumbo de su actuación. Pero también en ese sentido yo creo, y así lo manifestaba Manfredo también en el segmento anterior, de la importancia también de que pasemos, digamos, de una democracia de electores a una democracia de ciudadanía, aprovechando esta oportunidad en que se ha constituido este movimiento social para interesarnos más en la política, para no divorciar nuestra vida cotidiana de lo que ocurre en el gobierno, puesto que ya se ha demostrado que la desviación de nuestros recursos, de quienes pagamos impuestos, se ha traducido incluso en la muerte de personas. Habla usted de esos ciudadanos y de ese ejercicio que se ha hecho visible especialmente en las plazas, con esas manifestaciones nunca antes vistas, por lo menos en este siglo. El siglo pasado ustedes estuvieron acostumbrados a ver esas manifestaciones masivas que reclamaban la democracia, ahora reclaman el final de la corrupción. Pero esa misma ciudadanía se siente insatisfecha, o al menos lo expresa a través de esas manifestaciones, y no quiere elecciones bajo esas mismas reglas. Sí, efectivamente, pues hoy también escuchamos esas voces que decían que en esas condiciones no queremos elecciones. Pues yo pienso que en ese sentido, en este momento está en manos del Congreso de la República el definir. Eventualmente el Congreso podría, de motu propio, en las reformas a la ley electoral, en algún artículo transitorio, dada, digamos, la situación emergente o crítica que está atravesando el proceso electoral, eventualmente posponer las elecciones sin que esto significase, digamos, un cambio de la fecha de toma de posesión, para ordenar, para hacer los ajustes que sean necesarios, pero en este momento está en manos del Congreso. Gracias, Catalina, por el aporte, por los comentarios y por estas experiencias también compartidas con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tenemos que ir con Juan Carlos Sandoval, que nos va a decir un poco qué dicen nuestros amigos en las redes sociales. Juan Carlos. Gracias, Quique. Vámonos a las redes porque tenemos muchos mensajes respecto a la entrevista con la licenciada Sobranis. Nos dice el doctor Hernández: insisto, tanto conflicto por corrupción en el área política obliga a retrasar las elecciones por el bien de la institucionalidad.
Haroldo Pineda, el modelo hay que cambiarlo de inmediato, después de subsanar todo el sistema, tal vez surja una posibilidad de financiamiento privado. Edgar, les están pidiendo a los osos que no se coman la miel. Utópico pensar que los mismos diputados se autoeliminen y acepten reformar. Y nos dicen también deben de implementar una cantidad real de afiliados para instituir un partido político acorde a nuestra población. Creo que la libertad que da la ley fue abusada para lavar, para negociar y para ser empresario y político, etcétera. Es parte de los mensajes que se vienen pues generando a través de las redes sociales. Esta noche entramos ya a la discusión con el hashtag financiamiento CICIG. Financiamiento CICIG es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca del informe presentado hoy por Iván Velázquez Gómez respecto al financiamiento de los partidos políticos y de este modelo del cual pues nuestro compañero Quique Godoy ha descrito como la pistocracia. Quédense con nosotros, al regresar entramos ya al debate. Quique Godoy y Edgar Ortiz en el análisis. Los deportes.